Bienvenidos a 60 segundos para martes 14 de abril 2020. Pensaba en compartir con ustedes los resultados de algunas cifras que YouTube nos ofrece sobre las conexiones. Cuántas personas se conectan a cada programa. Una conexión significa una conexión. Puede ser una persona con su tablet, computadora, teléfono o televisor, pero no, o puede ser dos, tres, una docena de personas cada conexión. Yo uso el número 3 para calcular, adivinar un promedio para cada conexión. Eso soy yo nomás. Voy a ofrecer las cifras para los 10 programas más vistos. Primer puesto, cuarto domingo de Cuaresma, la misa de las 9, 666. Eso obvio primera vez que hemos ido a probar eso. Esperaba que las cifras después iban a bajar y después ver cuál es normal. Domingo de Ramos a las 9, segundo puesto, 660 otra vez. Domingo de Ramos, tercer puesto en inglés, 453. Eso es como 1,300 personas. En esa misa solemos tener 200 presentes. Misa de Domingo de Ramos a las 11, 5 de abril, 398, son 1,200 televidentes. Eso es lo que solemos tener en esta fiesta. La vigilia pascual, 325, por 1,000 personas. Solemos tener como 700, 800 en esa misa, pero eso es porque hay 30 hasta 45 personas recibiendo confirmación, bautismo. Entonces, este año, sin nada de eso, me sorprende que la asistencia en esta misa más elevada que en los años anteriores. 325 son 1,000 personas. Cuarto domingo de Cuaresma, misa a las 11 de la mañana, 323. Son 1,200, 1,000 por ahí. Jueves Santo, bilingüe, 7 de la tarde, 240 conexiones, estoy como 700 personas, 750. Solimos en esa misa tenemos 280 a lo máximo. Eso es un aumento fuerte. Cuarto domingo de Cuaresma a la 1, 209, sería 600. Tenemos la mitad de eso, 300. Quinto domingo de Cuaresma a la 1, 203, 600 tal vez personas. Solemos tener 280 hasta 300 en esta misa. Lo que veo en las conexiones hay mucho más personas que están asistiendo a la misa, una parte de la misa. Recibimos un promedio también que nos dice cuál es el promedio. Pero si una persona ve como 12 minutos y otra persona ve toda una hora y media, ya no tenemos cuántos en categoría. Muy bien, suficiente, pero muchísimas gracias por todo el equipo que ofrece las misas diarias y las misas de fin de semana. Es un proyecto fuerte. Gracias a ustedes por seguir con nosotros. Oremos. En esta oración voy a dejar espacios para nombrar una persona o unas personas enfermas. Una persona enferma. Pero si quiere agregar más de una, está bien. Pero en tu corazón no voy a escuchar. También los invito a subir las fotos, casi olvidé. Tenemos pegadas en las bancas las fotos de muchos de ustedes. Ustedes pueden verme a mí, pero no pueden ver a ustedes. Pero por lo menos ahora puedo ver algunos. Sigan haciendo eso y imprimimos. Padre Celestial, yo sé que no hay nada imposible para ti. Si un enfermo está muy grave y a punto de morir, tú lo puedes sanar.
Tú tienes el poder para extender sus años de vida como lo hiciste con el rey Ezequiel. En la Biblia dice que grandes multitudes llevaban a los enfermos a tus pies y tú los sanaste. Hoy presento ante ti el enfermo. Por favor, sánale, Señor. Todopoderoso Jesús, escucha esta plegaria, ven a su ayuda. Deja que toque el borde de tu manto para que se sane. Tú sanaste a la suegra de Pedro y ella se levantó y te sirvió. Ven y haz lo mismo en el cuerpo de... Mira su condición y ten compasión para sanarle. Entra en su casa, toca su mano. Señor, acuérdate de las veces que ha hecho algo por otras personas. Conforta hoy su alma. Alienta su ánimo ahí donde está acostado en su lecho de dolor. Jesucristo, divino sanador, ven y recorre la habitación donde reposa. Tú conoces el dolor del cuerpo humano porque tú también lo sufriste. Tus llagas se abrieron por amor a nosotros. Elimina su enfermedad y dolencia. Espíritu Santo, te ruego que lo convenza de ser humilde ante Dios. Guárdale de todo orgullo, rencor contra Dios para que no empeore su condición. Bendigo también ahora a los profesionales de blanco que cuidan su medicación. Les bendigo para la asisten con eficiencia hasta que recupere su salud. Deseo que sea como uno de los ciudadanos de Sion. En Sion hay salud para el enfermo y perdón para el pecador. Dios, te suplico que perdones si tiene un corazón orgulloso. Tócale con tu amor y humildad para que no sufra la destrucción de su cuerpo. Oro para que su cuerpo no sea carcomido por la plaga como fue el caso del rey de Asiria. Oh Dios, provee una persona llena de poder y sanación de tu espíritu, como lo fue el profeta Elías. Envía a alguien con el poder para orar y revitalizar el cuerpo de... Envía tu ayuda para que la sanación fluya con poder. Jesús, atenderé a este enfermo como si fuera tú mismo. No ignoraré al necesitado, ni le daré la espalda. Guárdame de no abandonado. Dame recursos para ayudarlo hasta que se levante. Dios mío, dame una palabra tuya que yo pueda transmitirle. Sé que si obedece a tu palabra alcanzará tu milagrosa sanación. Señor, si quieres usarme a mí, entonces bendice mi próxima visita a... Dame autoridad para ungirlo con aceite de amor y cariño. Jesús, yo creo en el poder de tu gran nombre. Cuando pongo mis manos sobre su cuerpo, sánale, Señor. Le bendigo para que se fortalezca su fe, reciba tu milagro. Por favor, dale bien ánimo en este tiempo de angustia y incertidumbre. Conforta su alma, porque esto le ayudará a levantarse de esta enfermedad. La Biblia dice que tú, Jesús, cargaste con nuestras enfermedades. Tú mismo soportaste nuestros dolores. Tú conoces el dolor y la angustia. Confío que tu buena voluntad se hará. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy buenas noches. Gracias por rezar con nosotros.